que para la computadora. Ya como oramos, hoy vamos a ver lo que es una conciencia tranquila. Y realmente en este tiempo necesitamos tener una conciencia tranquila, ¿ya? Y vamos a ver qué significa tener una conciencia tranquila. Hay una historia, ¿vieron el libro que estamos estudiando En busca de Dios? El gozo de un avivamiento en la relación personal con Dios. Ese libro o ese estudio que estamos haciendo, ¿ya? Nos tiene una historia y realmente me gustó porque va mucho con el mismo tema que es cómo tener una conciencia tranquila. Entonces se las voy a leer, ¿ya? Para que empecemos. Y dice así, yo era ingeniero supervisor para, para uno de los contratistas más grandes de las defensas del gobierno de Estados Unidos. Por eso estaba autorizado a manejar asuntos que eran secretos por razones de seguridad. Durante una cruzada de avivamiento en mi iglesia, Dios comenzó a dar convicción de un acto deshonesto de años atrás, cuando lleno los formularios para recibir autorización para tratar asuntos secretos. Específicamente, mentí acerca de uso de drogas en mis años de estudiante en la universidad. El formulario claramente establecía que toda declaración voluntaria falsa podría resultar en prisión hasta 10 años o una multa hasta de $10,000. Había usado drogas repetidamente en la universidad y algunas ocasiones después de eso sabía que si decía la verdad en la solicitud probablemente no me darían el trabajo. Así que mentí. Recuerdo estar despierto toda la noche, toda la noche. No me podía sacar esto de la mente. Primero, traté de apaciguar a Dios, resolviendo cosas menores de mi vida. Pero aún después de estas cosas, no tenía paz. Finalmente le dije a mi esposa que si quería estar bien con Dios, tenía que volver a presentar mis documentos. Le expliqué que esto podría conllevar una completa investigación del FBI y que podía perder mi trabajo. Modifiqué mi documento con una nota adjunta explicando que había entregado mi vida a Jesús Cristo y se sentía la necesidad de confesar que había mentido cuando llené los formularios de seguridad originalmente. Les pedí perdón. Les dije cuánto sentía haber mentido. Todavía recuerdo caminar por aquellos pasillos con el sobre en mi mano. Satanás me atacaba diciendo, ¿qué estás echando a perder mi trabajo y mi vida por nada? Pasó casi una semana después de escuchar la respuesta. Finalmente mi jefe me llamó a su despacho. El director de seguridad estaba allí. La mirada había pedido su suspensión hasta que se lleve a cabo una investigación. La Marina dijo, necesito que me entregues tu placa de seguridad. Me permitieron continuar trabajando y aún supervisar mi grupo, pero no tenía autorización de seguridad para entrar al edificio. Me dieron un escritorio en el pasillo y, y por seguimiento tenía constantes oportunidades de explicar lo que Dios había hecho en mi vida. La gente me decía que yo estaba loco si confiaba en el departamento de seguridad para el manejo de mi caso. Pero yo les respondía que no confiaba en el departamento de seguridad. Mi confianza estaba en Dios. Continué como supervisor del proyecto por los próximos meses. Finalmente me exigieron una investigación completa del Departamento de Defensa. Mi jefe tenía que la investigación se prolongara indefinidamente. Me debatía entre
Cristo y el mundo. ¿Cómo podía esperar que ellos entendieran? Finalmente me comunicaron que el FBI me había absuelto. Completé ese proyecto y luego me reubicaron en otra área que resultó ser mejor para mi familia y para mí. Nunca me he arrepentido de lo que hice. Completé la completa impotencia de depender solo de Dios era exactamente lo que necesitaba. Miren lo que logró tener una conciencia tranquila, el hacer las cosas bien, cómo el Señor lo bendijo, ¿ya? Y le dio un mejor trabajo. Ahora, nosotros vamos a ver qué es tener una conciencia tranquila. Y aquí podemos buscar un poquito de definiciones, ¿ya? Una de esas definiciones de conciencia es la facultad interior de la mente que juzga la rectitud moral de los pensamientos. Póngalo. Bueno, Melvin me estaba diciendo que Carmen la tenía. Si puedes ponerlo, Carmencita, te lo agradezco. Vamos en las primeras páginas, en las primeras diapositivas. Como le iba leyendo, lo que es conciencia, es la facultad interior de la mente que juzga la rectitud moral de los pensamientos, las palabras y las acciones, independientemente de los deseos, de las inclinaciones de las personas. ¿Ah? La siguiente, Carmencita. Definición de tranquilidad. Se aplica a la conciencia de que estás libre de remordimiento. No se siente culpable, quieto, sosegado, pacífico, sin inquietud. Aquí nos está mostrando lo que es el significado de una conciencia, pero tranquila. Este hombre que estaba trabajando ahí, al principio no tenía una conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque su conciencia lo acusaba de que él había hecho algo malo, de que él había mentido. Y no tenía tranquilidad, no podía dormir. Hasta que fue y confesó, empezó a tener una conciencia tranquila. ¿Ya? Ahora, vamos a ver dos versículos, ¿ya? Romanos 2:15 que nos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Fíjense que nuestra conciencia nos acusa, nuestra conciencia nos hace razonar si estamos bien o estamos mal. ¿Ya? En Proverbios 20:17 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Estos dos versículos están relacionados. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu que Dios me dio. Ahora, ¿sabían ustedes qué espíritu? Porque yo busqué en el original y traté de entender a qué se estaba refiriendo. Y dice que el espíritu del hombre es el alma, el intelecto, el soplo inspirado divino que Dios nos dio. Cuando Dios nos creó, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios puso ese espíritu, esa conciencia dentro de nosotros, ¿ya? La cual es la que nos muestra si estamos haciendo las cosas incorrectas, si estamos haciendo las cosas bien. Y dice que ese espíritu escudriña lo más profundo que hay en nuestro corazón. No es algo por encimita, es lo más profundo, es lo más interno, lo más escondido que tenemos. No nos va a dejar tranquila. Como decía en Romanos, la conciencia nos acusa. La conciencia nos hace razonar lo que estamos haciendo. Y como les decía anteriormente, ¿ya? Dios creó a Adán y Eva con una conciencia irreprensible, perfecta, porque en ese momento no había pecado. Pero cuando el hombre pecó,
Cuando Adán y Eva decidieron pecar contra Dios, ya esa conciencia fue echada a perder, ya dejó de ser irreprensible, ya se corrompió. Pero a pesar de eso, quedó impregnado, quedó plasmado que Dios nos creó, las leyes de Dios, los parámetros, los principios de Dios en nuestra vida. Por eso puede decir, el espíritu del hombre escudriña lo más profundo. Por eso puede decir, la conciencia nos acusa, la conciencia nos muestra cuando estamos bien o cuando estamos mal, que no nos deja tranquilos. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a estudiar cómo tener una conciencia tranquila. Y vamos a ver en Hechos 24:6, ¿ya? Y lo tengo puesto en dos versiones. Una en la Reina Valera y otro en Nueva Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y la Nueva Biblia de las Américas dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Esta versión le da un poco más de fuerza o más, a lo mejor no es tanto de fuerza, sino que te hace ver un poquito más amplio el concepto. Porque acá te dice procura en la Reina Valera, pero aquí te dice esfuérzate. Es un esfuerzo, o sea, tener una conciencia tranquila me demanda esfuerzo. No es algo que llega así nada más. No es algo tan fácil. Me va a demandar un esfuerzo de mi persona, ¿ya? Y dice, por conservar. Es algo que la puedo perder. Entonces yo tengo que esforzarme para conservar esa conciencia, sin ofensas, irrepresible, delante de Dios y delante de los hombres. Aquí vemos que está guiada hacia dos frentes, vertical y horizontal. Lo vemos verticalmente, que es con Dios. Yo tengo que tener una conciencia irreprensible, una conciencia sin ofensas delante de Dios o con Dios. Y después va horizontalmente, que tengo que tener con los hombres. Podemos poner con nuestro alrededor, pero no, son con las personas, son con todas. Entonces yo tengo que tener una mente, una conciencia irreprensible, una conciencia sin ofensas hacia Dios y hacia los hombres. ¿Ves? Van hacia dos vías. Ok, entonces, para poder tener esa conciencia tranquila, esa conciencia limpia, ¿ya? Esa conciencia irreprensible delante de Dios, me va a demandar un esfuerzo de mi vida, ¿ok? Y vamos a ver que para tener esa conciencia tranquila necesitamos ciertas cosas y una de esas es una conciencia limpia, ¿ok? Esa conciencia limpia, vamos a ver qué quiere decir el concepto. Una conciencia limpia es esa libertad interna de espíritu que viene al saber que estás bien con Dios y con los demás. Ahora, fíjense, para yo tener una conciencia limpia, para tener una conciencia en libertad, necesito saber que estoy bien con los otros, estoy bien con Dios. Ahora, para yo poder tener esa conciencia limpia, si cuando Adán y Eva pecaron, ¿ya? Se contaminó mi conciencia. Y es la única persona que nos puede hacer para que nosotros podamos tener esa conciencia limpia. Es Cristo. Entonces, primeramente yo debo aprender a tener
Primeramente debo aprender a conocer a Cristo como mi Salvador personal y después a establecer una relación con Él. Si yo no tengo una relación personal con Dios, si yo no lo conozco a Él, me va a costar demasiado tener una conciencia limpia y tener una conciencia tranquila, vivir en paz, en libertad. No significa no tener problemas, ¿ah? No significa no pasar dificultades, no, significa enfrentarlas de la forma correcta. Y vamos a ver Hebreos 9:14, ¿ya? Y dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Ahora, ustedes pueden leer unos versículos más antes en Hebreos del capítulo 9 para poder explicar o ampliar un poquito más el concepto que aquí está dando. Pero lo dejé en este porque me gusta, porque dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. ¿Qué está hablando ahí? Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él pagó el precio por nuestra vida, para limpiarnos, para salvarnos, para perdonarnos de todo lo malo que nosotros hemos hecho. ¿Ya? Se ofreció a sí mismo, sin mancha. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Fíjense, ¿quién nos limpiará de nuestras conciencias, de nuestras obras muertas? Es Cristo mismo. Por eso, primeramente, nosotros tenemos que aprender a tener una relación con Él, ¿ya? A haberlo aceptado con nuestro Salvador. Y después aprender a tener una relación con Él, porque Él nos va a ir limpiando nuestra conciencia. En Hebreos 2, 5, 17 es un versículo que conocemos mucho, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ven? Cuando nosotros recibimos a Cristo, conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, todo lo antiguo pasó y todo es hecho nuevo. Nos da una conciencia limpia, una conciencia que puede ser irreprochable, que puede ser sincera, sin doblez. Entonces, si yo en el Señor ya Él me dio una nueva conciencia, ahora va a depender de mí cómo la voy a formar. Si la voy a hacer igual como era antes, o realmente voy a empezar a caminar en una forma limpia. Vamos a ver diferentes versículos que me muestran cómo yo puedo tener esa conciencia. Vamos a ir a Romanos 12:2. Todos los versículos están ahí puestos por las dudas. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vamos a quedar en la primera parte, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sabes lo que quiere decir conformar? Es como cuando yo hago una gelatina y lo pongo en un molde, pero el molde puede ser de forma de estrella, de una carita de algún animal, cuadrado, rectángulo, redondo, la forma que yo quiera. La pongo ahí, se cuaja, se endurece y tomó la forma del molde. Bueno, Dios me dice que mi mente no se puede conformar a este siglo, a como el mundo lo está dando, y me llama a transformarlo. Significa sacarlo de antes y poner lo nuevo. ¿Ya? Ahora, eso también lo vemos en Efesios 4:23. Dice, y renovaos en espíritu de vuestra mente. Dice, y renovaos en espíritu de vuestra mente. Pero si nosotros nos ponemos a ver ese capítulo, ¿ya? Porque yo puse solamente ese versículo que me desafía a renovarlo. ¿Pero qué tengo que renovar?
¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Ya? Veamos el mismo capítulo. Fíjense lo que dice el 24 para abajo, para que ustedes después lo estudien en su casa. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados en Jesucristo, en justicia, en santidad y en verdad. Por lo cual, desechando mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte. Y así vamos yéndonos para abajo. Y vamos a encontrar tanta conducta o tantas cosas que nosotros a lo mejor hacemos en nuestra vida constantemente. Y me dice la Biblia que yo tengo que renovar. Significa, saco lo pasado, saco todas estas cosas y pongo lo correcto. El que mentía, no mienta. El que hablaba malas palabras, no hable malas palabras. ¿Ya? Y así podemos verlo en diferentes cosas. Entonces los desafío, ¿ya? Para que ustedes buscando, vayan buscando, ya en la Biblia esas cosas que debemos sacar, porque la Biblia es clara en qué cosas nosotros debemos sacar de nuestra vida y qué es lo que tenemos que poner. No nos deja así dudando o qué hago, qué no hago. No, en este aspecto es muy práctica. ¿Ya? Ahora, fíjense en Colosenses 3:10 y dice, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestidos ¿del nuevo qué? Del nuevo hombre, despojándonos del viejo y vestirnos del nuevo. Y eso nos va a hacer cada día que nos vayamos pareciendo más a Cristo. Pero si yo no gasto tiempo con su palabra, si no gasto tiempo en decir, esto me enseña, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo hago vivo en mi vida? Yo no voy a poder tener una conciencia limpia. Y para yo tener una conciencia tranquila, necesito cambiarla, lo que hay en mi mente y ponerlo correcto. Al yo aprender a tener una conciencia limpia, esto nos va a llevar cada día a tener paz, a saber cómo conducirnos, ¿ya? A saber enfrentar mi día a día. No es en las pruebas grandes o las cosas grandes que vivimos, sino en mi diario vivir. Y mi diario vivir, si lo hago de la forma correcta, ¿ya? Eso me va a dar tranquilidad y mi conciencia va a estar tranquila, ¿ya? Y es lo que tenemos que buscar. Entonces, para tener una conciencia tranquila, yo debo renovar mi mente y ver lo que la palabra me dice, que es correcto y que es incorrecto. Este es el primer paso. Ahora, después ya de ver eso, a veces también nosotros tenemos culpabilidad. Tenemos una conciencia culpable que nos acusa de que estamos mal. Ahora, busqué un poquito para darle poder entender un poquito más lo que es culpabilidad, una conciencia culpable. Y encontré esto, dice, una combinación de la realidad que uno no ha alcanzado con el estándar de Dios, a través de sus acciones egoístas. Es una convicción de la realidad de que uno no ha alcanzado con el estándar de Dios. Fíjense, no es el estándar del mundo, no es el estándar del vecino, sino el estándar, la meta es la de Dios. Y saben que esa meta o ese parecerme a Cristo, a Dios mismo, no es alta, no es tan alta, no es como el mundo nos la presenta. Y cuando nosotros no llegamos
o no queremos, es por egoísmo propio, ¿ya? Una mente culpable, una conciencia culpable. Muchas veces nos sentimos culpables porque hay pecado en nuestra vida, porque estamos pecando delante de Dios. A veces tenemos culpabilidad y nos sentimos mal y no sabemos por qué. Eso nos debe llevar a arrodillarnos y pedir, Señor, muéstrame por qué me siento culpable. Yo lo dividí en dos puntos, por decirlo así, la mente culpable, o lo primero que deberíamos hacer, y es identificar qué pecado ya nos hace sentir así. ¿Qué es lo que hicimos mal ya en nuestra vida para sentirnos culpables? Porque cuando yo identifico tal pecado en mi vida, yo tengo que ir y confesarlo delante de Dios y pedirle perdón. Esa Carmencita. La anterior, el versículo anterior, el Salmo 32:5. El otro, eso. Eh, yo tengo que ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname. Entonces, un simple ejemplo. Si estoy mintiendo y viene en mi mente, mentiste, no me deja tranquila. Voy y pido perdón. Pero saben que no es solamente pedir perdón, sino es hacer lo contrario. Es hablar en verdad y no volver a mentir. ¿Ya? Y este salmo me gustó mucho, dice Salmo 32:5. Mis pecados te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjese, mis pecados te declaré. Dije, confesaré mis transgresiones, porque la conciencia no me deja tranquila hasta que yo voy y me arrodillo delante de Dios. Y si sabes que estás pecando y no te lleva a eso, es porque tu mente se ha ido cauterizando, ¿ya? Eso significa que me he ido acostumbrando al pecado y lo estoy viendo de la forma incorrecta. Salmo 85:2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Imagínense el hecho yo de identificar, pequé, lo confieso, Dios me perdona, Dios me limpia, Dios lo cubrió, me mostró su amor, su misericordia hacia mi vida. Eso también lo podemos ver en Primera de Juan 1:9. Es un versículo, ese no lo puse, porque es un versículo que realmente todos nos sabemos y de memoria. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fíjese, Él dice, si confesamos, Él nos limpia y nos perdona. Si tenemos eso que el Señor nos da, ¿cómo no ir a sus pies y pedirle perdón por lo malo que hacemos? Examina si tu conciencia te acusa, si te sientes culpable. Examina si estás pecando. Y si no sabes, pídele al Señor, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Entonces, te desafío que pienses en eso. Ahora, si te sigues sintiendo culpable, porque a veces pasa eso, nos seguimos sintiendo culpables. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede ser? Hay más de una opción. Una, que simplemente confesaste para quedar tranquila en el momento, para quedar bien con los demás, pero no lo hiciste confiando realmente en Dios, realmente diciendo, pequé y lo admito, lo veo como Dios lo ve. Entonces, si te sigues sintiendo culpable, fíjate en ese detalle. Pero también hay veces que nos seguimos sintiendo culpables porque no aceptamos
y no creemos que Dios nos perdonó, que Dios nos limpió. Y el Salmo 103, del 8 al 12, ustedes búsquenlo, porque es bien amplio. Pero vamos a ver solamente el 12. Dice, cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros, de- hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Imagínense, ¿ya? Que cuando nosotros al Señor le pedimos perdón, lo confesamos, admitimos de corazón lo malo que hemos hecho. Él toma eso y lo aleja. Porque ustedes saben que desde el oriente al occidente hay una distancia enorme. Así el Señor toma nuestras rebeliones, toma nuestros pecados y lo aleja de nosotros. Entonces tenemos que entender y aceptar que delante de Dios estamos bien, que nos limpió y nos perdonó, que nos justificó delante de sus ojos. Entonces, eso nos debe llevar a pensar, ¿ya? A no sentirnos culpables. Porque si nos sentimos culpables, no estamos confiando en sus promesas. No estamos confiando en Dios mismo. Y tenemos que confiar en Él. Ahora, si lo sigues haciendo, arrodíllate y ponte a orar. Porque no podemos dejar que el mundo, que el diablo nos engañe y creernos las mentiras. Porque el mundo, ¿qué dice? Muchas veces dice, no, si tú no eres tan bueno, es mejor el otro. Mira, realmente lo que tú hiciste es tan malo que no sirve para nada. O no eres digno. Siempre hay alguien mejor que tú. Esas son mentiras. Mentiras que nos creemos. Porque si Dios dice que nos perdona, nos limpia, nos da una nueva oportunidad de servirlo. Nos da una nueva oportunidad de vivir una vida que a Él le agrade, en libertad, una vida tranquila, en paz. ¿Ya? Entonces, no te olvides de tu palabra. Y él dice que, perdón, pero es que entró una llamada y me desconcentró. ¿Ya? Él dice que escogió lo vil y menospreciado de este mundo. Él me escogió a mí, una persona vil y menospreciada, que tomó en sus manos y como se estaba compartiendo en las redes, como el alfarero, él me ha estado formando. Ha estado sacando la impureza para yo ser esa mujer que el Señor quiere que yo sea. No te dejes que el diablo, que el mundo, que tu carne te engañe para sentirte culpable, porque ante Dios tú eres tan valiosa, eres una joya, eres un vaso frágil, que Dios quiere hacer grandes cosas y quiere darte esa tranquilidad que cada una de nosotras quiere. Pero también tenemos que entender que a veces no solamente tenemos intranquilidad, una conciencia intranquila por esas cosas, sino porque muchas veces tenemos temor, ¿ya? Tenemos miedo, tenemos una conciencia débil, tenemos una conciencia de temor. Y saben, trate de buscar un poquito lo que es temor o miedo, ¿ya? Temor se denomina el sentido de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. Y viene la palabra del latín que ahí está escrito, miedo, espanto. Y realmente en esta época, ¿no es realmente que estamos viviendo con miedo? Tenemos una conciencia miedosa, temerosa, que no nos deja estar tranquila, en paz. Tenemos temor al que dirán, tenemos temor al futuro, tenemos temor a la escasez, tenemos temor a las enfermedades, ¿ya? Tenemos diferentes
temores. Piensa, ¿qué cosa te causa temor a ti en este tiempo? Que te lleva a tener esa intranquilidad, esa conciencia que no te deja tranquila, que te lleva a pensar para allá y para acá. Y no puedes dormir por todo lo que piensas. Y eso nos lleva a olvidarnos de Dios, de sus promesas. Nos olvidamos del Dios que tenemos, que es un Dios grande y poderoso, que es más grande que todo lo que hay en este mundo. En 1 de Pedro 3, del 13 al 17, ahí está. Se ve chiquitito porque son muchos versículos. Pero vamos a leerlo. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Y vosotros seguís el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad firmes, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados de los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí nos muestra diferentes situaciones por las cuales no tenemos que tener miedo. ¿Ya? Si estamos haciendo lo correcto, ¿por qué voy a tener miedo? Porque tengo que confiar en el Señor. ¿Ya? Si tengo diferentes situaciones, si padezco de necesidades, si padezco de otras cosas, ¿ya? No tengo que sentir temor. Me dice, no os amedrentéis por lo que dicen otros. Es impresionante, pero si tú te pones a analizar cada versículo del que estamos teniendo, te muestra diferentes situaciones. ¿Por qué no temer? Nos muestra realmente al Dios grande y vivo que tenemos. Que el hecho es, si yo realmente, como vimos una conciencia limpia, si yo realmente voy renovando mi mente y voy poniendo la palabra de Dios, yo voy a comportarme o voy a actuar de la forma correcta. Voy a hacer el bien, ¿ya? Voy a tener una buena conciencia. No me va a acusar de que estoy hablando mal, no estoy haciendo lo incorrecto. Voy a saber presentar defensa de lo que creo. ¿Cuántas veces nos escondemos y no decimos que somos hijas de Dios? Porque nuestra opinión es contra la mayoría o contra lo que se está opinando. Y tenemos temores. Pero Dios me manda a que yo no debo tener miedo. En Romanos 8:28, que es otro versículo que es muy conocido, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Creo que lo dije al revés, pero es la misma idea. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. No es algunas. No lo que me gusta, nada más. No es solamente lo que es fácil, sino lo fácil y lo difícil. Lo bueno y lo malo. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Mi temor me lleva a equivocarme. Entonces, si tengo miedo, pregúntate, ¿qué es lo que tengo en mi mente?
Pregúntate, ¿Cristo haría esto si estuviera en mi lugar? ¿Cristo actuaría de esta forma en esta situación? El hecho de tener miedo a veces me lleva a amordarme a este mundo. Y yo no puedo amordarme al mundo, porque la palabra de Dios me muestra cómo debo andar. El mundo está enseñando que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Va en contra de Dios mismo, va en contra de su mentalidad, va en contra de su palabra. ¿Y saben qué? Mi conciencia me lo marca. Entonces, si tienes miedo, pregúntate, ¿en quién estás confiando? ¿Realmente estás viendo a Dios como lo que Él es? ¿O no lo estás viendo? Me ponía a pensar en tres personajes de la Biblia, ¿ya? Que nos dan ejemplos de cómo tuvieron conciencias tranquilas, de cómo ellos no tuvieron temor, ¿ya? No los tengo ahí en la presentación, y son tres personajes que lo hemos escuchado infinidades de veces. Uno es Daniel. Daniel fue llevado de su tierra a Babilonia, a un pueblo pagano. Fue llevado, ¿ya? Pero él, a pesar de que lo llevaron cautiverio, él decidió servir a Dios, obedecer a Dios, vivir una vida con principios y no doblegar su corazón a lo malo que le querían enseñar. Él no tuvo miedo. Él no tuvo miedo. No tuvo miedo al futuro. No tuvo miedo a lo que iba a vivir. ¿Ya? Él confió en Dios. Y a pesar de que iba en contra de su ambiente, ¿ya? A pesar de que iba en contra de su ambiente, él dijo, yo prefiero obedecer a Dios, hacer lo que Dios me está pidiendo, que doblegar mi corazón al mundo. Él en un momento tenía que arrodillarse delante del rey y adorarlo. Y él dijo, no, yo al único que voy a adorar es a Dios, a Jehová. Y por no hacerlo, la consecuencia iba a ser echado al horno de fuego. Y lo hicieron, pero Dios lo protegió. Fíjense, él prefería perder su vida que pecar. ¿Qué prefieres tú? ¿Estar bien con los demás por temor o hacer lo correcto y confiando en el Señor? Tenemos otro personaje, José. José para mí es un poquito más difícil, porque José, los que lo vendieron fueron sus hermanos, su familia lo menospreció, sus hermanos estaban enojados contra él. A veces tenemos temor en nuestras familias, tenemos miedo de lo que dirán, tenemos miedo porque no pensamos igual. Y José estuvo ya en diferentes lugares. Él no sabía, era peor que Daniel, porque él no sabía a dónde iba a ir. Lo vendieron como esclavo, estuvo en la cárcel, lo menospreciaron, mintieron, pero a pesar de eso, lo que hizo José fue mantenerse y hacer lo correcto, a pesar de que los demás no le creyeran. Él tuvo una conciencia tranquila, tuvo una conciencia sin temor, sin culpa, e hizo lo correcto delante del Dios. Confió en Jehová. Y puso un tercer personaje que ustedes lo están viendo ahí, y es Ruth. Ruth fue totalmente, aún en parte desconocido y en parte conocido.
porque Ruth sabía que iba a ir a un pueblo que no amaba a los que no eran de ese mismo pueblo, a los moabitas, que no amaban a los gentiles, y sabía que lo iban a rechazar. Pero a pesar de eso, ella hizo lo correcto y siguió con su suegra. ¿Ya? Iba con una inseguridad, porque sabía que iban a llegar a un lugar que no había nada para él, que no había trabajo, no había una familia que los iba a acoger, porque Ruth se lo llevó a Noemí se lo llevó a su casa, Ruth, y esa casa estaba sola. Y a pesar de todo eso, ¿ya? Ella confiaba y estaba tranquila en las decisiones que estaba tomando, a pesar de que no sabía qué le esperaba el futuro. Esto nos tiene que llevar a reflexionar. Si tienes una conciencia temerosa, miedosa, por lo que estamos viviendo hoy en día, detente y piensa, ¿realmente el Dios que tengo no es más grande que todas las circunstancias difíciles que estoy viviendo? ¿No es más grande que la enfermedad? Dios tiene el control de todo. Si me toca enfermarme, me toca enfermar. Si me toca quedarme sin trabajo, me tocó sin quedarme sin trabajo. No significa que me voy a hacerle que no me importa, porque son cosas que son cosas importantes, que me tienen que llevar a doblar mis rodillas delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Me tienen que llevar a confiar en Él, para aprender a estar tranquila en una situación difícil. Y me tiene que llevar a hacer lo que me corresponde hacer. No significa que me voy a quedar con los brazos cruzados. Si no tengo trabajo, es ir y buscar. Si me enfermé, es cuidarme, tomarme los medicamentos. Si no quiero enfermarme, es ir y hacer todo lo que tengo que hacer para no llegar a enfermarme. Lavarme las manos, no tener contacto. Pero no es tener miedo, no es esconderme, no es aislarme, sino es enfrentarlo como Cristo lo haría. Es enfrentarlo a esas cosas haciendo lo que me corresponde hacer. Aquí vemos que esos tres tipos de conciencia, yo le puse conciencia, pero si hablamos de término, a lo mejor no sería la palabra correcta. ¿Ya? Pero si no tengo una conciencia limpia, si me siento culpable, si tengo temor, no me va a permitir tener una conciencia tranquila, no me va a permitir poder tener paz y tranquilidad en mi vida diaria. Y voy a andar siempre con la angustia. Y Dios no quiere que nosotros tengamos o vivamos con esa angustia. Él quiere que nosotros podamos tener esa libertad, esa tranquilidad de saber que nosotros estamos confiando en Él. Y a pesar de que es una situación difícil, hacer lo que nos corresponde para seguir caminando. Entonces, tengo que apropiarme o prepararme con las cosas que necesito para poder enfrentarme de ese diario vivir. Y, por ejemplo, ¿qué cosas tengo que tener en mi vida? Una es la palabra de Dios. Pasa tiempo con la palabra de Dios. Pero no la leas nada más, no la escuches nada más, sino medítala y decir, bueno, esto lo tengo que vivir de esta forma en mi vida. Esto lo tengo que poner en práctica así en mi vida. Porque eso es lo que te va a ayudar. Vas a saber cómo conducirte en cada momento. ¿Ya? Fuera de eso, ora. Pasa tiempo en oración. ¿Estás preocupada? ¿Está la situación difícil? Arrodíllate delante de Dios y descansa en Él. Decile tus aflicciones, tus preocupaciones. ¿Ya? Y lo tercero, pon la mira en las cosas de arriba. Muchas veces estamos mirando horizontalmente. Estamos viendo todo
horizontal todas las situaciones difíciles. Estamos viendo cómo lo solucionan con un vecino, un amigo. Pero no nos damos cuenta que si nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, es más fácil todo. No que te va a sacar de las situaciones difíciles, no que te va a sacar las pruebas, no, nos toca vivirlo. Y muchas cosas que vivimos son consecuencias de nuestras decisiones. Pero Dios nos quiere preparar para poder sobrellevar todo eso de la forma correcta y poder aprender a vivir en tranquilidad. ¿Ya? No es que nos saca, no es que nos saca. Me hace pensar situaciones duras que he vivido, difíciles, que alguien del mundo te diría cómo lo enfrentaste. Y simplemente por la gracia y misericordia de Dios. Porque me aferré a sus promesas y porque el Señor tuvo misericordia y me dio esa paz, esa tranquilidad en esos momentos difíciles. Entonces, piensa, ¿quién es el primero en tu vida? Piensa, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Ya? Y si no es Cristo, no es su palabra, no es Él mismo, arrodíllate delante de Dios y pídele perdón y dile que Él te llene, que Él sea el Señor de tu vida. Y no es que te llene, sino que Él, Espíritu Santo, tenga el control de cada área de tu vida y que su palabra abunde en tu corazón. Porque es la única forma de poder enfrentar situaciones y poder estar en tranquilidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener tranquilidad para poder enfrentar cada situación difícil, cada situación fácil y dar un testimonio que a Dios le agrada y vivir con libertad, vivir en paz. Entonces te desafío que analices tu conciencia, que analices tu mente, qué hay y qué la estás dirigiendo. Hoy empezamos a ver cómo tener una conciencia tranquila. Y la vimos siempre verticalmente, entre Dios y yo delante de Dios. Entonces, la próxima semana vamos a ver entre yo y las demás personas en una forma horizontal. Entonces, vamos a orar. ¿Qué les parece? Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por todas las cosas que tú nos permites vivir. Y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo esté tomando el control de nuestra vida. Que tu palabra sea la que esté realmente reinando en nuestra mente, en nuestro corazón, para que aprendamos a confiar en ti y a tener una conciencia, a tener una tranquilidad en nuestra vida y en nuestro diario vivir. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos. Amén.